Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Hoy vamos a adentrarnos en una de las heridas más profundas del alma moderna, la escisión. Esa división interior que separa mente y cuerpo, razón y emoción, materia y espíritu. Y lo haremos explorando un tema esencial y urgente, curando la escisión. Vivimos en un mundo donde todo tiende a fragmentarse. La ciencia se especializa, la cultura se polariza y a menudo nosotros también nos dividimos internamente. Nos sentimos desconectados, rotos, como si una parte de nosotros caminara por un lado mientras otra se queda atrás. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Y qué podemos hacer para sanar? La escisión psíquica no solo es una herida personal, sino también cultural y colectiva. No basta con tratar los síntomas, necesitamos comprender las raíces simbólicas y profundas de esa escisión. Solo entonces podremos curarla. Desde la perspectiva junguiana, la escisión es una consecuencia inevitable del proceso de individuación, el camino mediante el cual cada persona se convierte en sí misma, diferenciándose del inconsciente colectivo. Pero si esa diferenciación no va acompañada de integración, de reconciliación interna, entonces lo que era crecimiento se convierte en conflicto. La sombra se fortalece, el alma se fragmenta y el sufrimiento psíquico se intensifica. El psiquiatra Carl Gustav Jung advertía que uno de los peligros de la modernidad era precisamente esa disociación entre la consciencia y el inconsciente. Al privilegiar la racionalidad, la ciencia y el ego, dejamos de escuchar al alma. Lo espiritual, lo simbólico, lo irracional fue marginado. Pero lo que se margina no desaparece, se convierte en síntoma, en neurosis, en crisis existencial. En esta serie de reflexiones abordaremos cómo se manifiesta esa escisión en la vida cotidiana, qué consecuencias tiene y, sobre todo, cómo podemos emprender un camino real de curación. Porque la escisión no es un destino inevitable, es un llamado a reconciliar lo que hemos separado, a volver a unir lo que en el fondo nunca debió romperse. Para comenzar a comprender la escisión, debemos entender cómo surge. En palabras simples, la escisión es una separación entre partes esenciales del ser humano. Esta ruptura puede tomar muchas formas: mente separada del cuerpo, emociones reprimidas frente a la razón dominante, espíritu apartado de la materia. No es solo un estado mental, sino una condición existencial que afecta la totalidad de la vida. Muchos creen que la escisión es únicamente un asunto individual, algo que ocurre dentro de cada persona. Pero en realidad es un fenómeno que se gesta en el tejido mismo de nuestra cultura. Vivimos en una época dominada por la tecnología, la velocidad, la producción y la lógica cuantificable. En este modelo de vida, lo simbólico, lo subjetivo y lo invisible ha sido empujado al margen. En ese proceso, hemos perdido contacto con partes esenciales de nuestra humanidad. Carl Jung afirmaba que esta escisión se intensificó con el surgimiento del pensamiento moderno, especialmente desde la Ilustración. Al poner la razón en el centro y marginar el mito, el alma fue desplazada, y sin alma, el ser humano queda a la deriva. Una existencia sin alma no es simplemente vacía, es peligrosa, porque genera ansiedad, alienación y una profunda sensación de carencia. El progreso técnico no suple la necesidad de sentido. Esta desconexión se refleja en múltiples aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, muchas personas sienten que deben elegir entre la lógica de la productividad y sus necesidades emocionales. Otros experimentan una vida espiritual superficial o fragmentada, en la que el ritual o la conexión interior han sido sustituidos por distracciones vacías. Incluso la salud física se resiente cuando el cuerpo es tratado como una máquina desconectada del alma. Pero hay algo más profundo. Cuando la escisión no se reconoce, se proyecta. Es decir, lo que no aceptamos en nosotros lo vemos en otros. Así nacen los conflictos, los prejuicios, las guerras interiores y exteriores. Lo que rechazamos en nuestra sombra se convierte en amenaza externa. Por eso, curar la escisión no es solo un acto terapéutico individual, sino también un compromiso ético y cultural. Sanar no es solo sentirse mejor, es volverse más entero. Ahora bien, ¿cómo comienza a curarse la escisión? No se trata simplemente de entenderla con la mente. La curación no es un proceso puramente intelectual, sino vivencial. Carl Jung insistía en la necesidad de restaurar el símbolo como puente entre los opuestos. El símbolo es lo que une, lo que integra. Donde la razón ve contradicción, el símbolo propone reconciliación. En muchas tradiciones antiguas, la medicina para el alma no era una receta, sino un relato, un mito, un sueño, una imagen sagrada.
Estas expresiones simbólicas permitían al individuo encontrarse con sus propios fragmentos internos, dialogar con ellos y darles un lugar. Por eso, una parte esencial del trabajo psicológico profundo es aprender a leer el lenguaje del alma. Ese lenguaje no es lineal ni lógico, es imaginal, intuitivo, arquetípico. En la vida moderna, este lenguaje ha sido desatendido. Muchos lo consideran fantasía, superstición o simple producto del inconsciente. Sin embargo, Carl Jung demostró que los símbolos no son irracionales, sino suprarracionales. Expresan verdades que la lógica por sí sola no puede abarcar. Los sueños, los rituales, los arquetipos son mapas internos que nos permiten reconstituir la unidad perdida. Curar la escisión implica entonces restablecer el diálogo entre los polos opuestos del ser, entre lo masculino y lo femenino, entre la luz y la sombra, entre la voluntad consciente y los impulsos profundos. Esto no significa eliminar el conflicto, sino transformarlo en una danza. La tensión entre opuestos no es un problema a resolver, sino una energía a integrar. Imagina, por ejemplo, a una persona racional, controlada, eficiente, pero emocionalmente vacía. Vive cumpliendo funciones, pero sin pasión ni sentido. Al ignorar su parte emocional, su alma se resiente. Quizás sueña con aguas profundas, con animales salvajes, con una figura femenina desconocida. Esos símbolos están llamando. Están mostrando lo que falta. Y solo cuando esa persona decide escucharlos, comienza el verdadero proceso de sanación. A medida que profundizamos en este proceso de sanación, es esencial comprender que la escisión no es únicamente un error, sino una etapa. Carl Jung fue claro en esto. No se trata de evitar la fragmentación, sino de atravesarla con conciencia. De hecho, la división psíquica puede ser el umbral necesario para una transformación más profunda. El peligro radica en quedarse atrapado en esa división. Cuando el yo consciente se identifica solo con una parte de la psique, usualmente con el ego racional, excluye el resto. Y lo excluido no desaparece, se convierte en sombra. Una sombra que actúa desde el inconsciente, que sabotea, que distorsiona, que enferma. Por eso uno de los pasos centrales en curar la escisión es confrontar la sombra. Confrontar la sombra no significa pelear con ella ni suprimirla. Significa mirarla con honestidad, sin moralismos ni condenas. Es reconocer aquellas partes de nosotros que nos incomodan, que rechazamos o tememos, y darles un lugar en nuestra historia. Solo así se puede restablecer el equilibrio, porque lo que negamos en nosotros suele aparecer en el otro. Así nacen los juicios desmedidos, las proyecciones, los conflictos personales e incluso sociales. Muchos síntomas psíquicos modernos son expresión directa de esa escisión no reconocida. Ansiedad, depresión, insomnio, adicciones. Son formas del alma de gritar lo que el ego no quiere escuchar. Y si no escuchamos, esos síntomas se intensifican hasta que el cuerpo y la mente colapsan. No se trata de eliminar el síntoma a toda costa, sino de escuchar lo que tiene que decir. En esta tarea, el símbolo vuelve a ser esencial. El símbolo permite que lo reprimido se exprese de manera transformadora. Un sueño perturbador, por ejemplo, no es una amenaza, sino un mensaje. Una imagen repetitiva puede ser una guía. Un mito que resuena con nuestra historia puede ayudarnos a reconfigurar nuestra identidad. Este trabajo no es cómodo. Requiere valentía, paciencia y, sobre todo, voluntad de renunciar al control absoluto. Pero es profundamente liberador, porque nos lleva a una vida más auténtica, más íntegra, más conectada con nuestra totalidad. Llegados a este punto, es fundamental introducir un elemento clave en la curación de la escisión: el self. En la psicología profunda de Carl Jung, el self no es simplemente el sí mismo como lo entendemos comúnmente, sino una totalidad psíquica que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro y la totalidad del alma. Curar la escisión implica restablecer la relación con el self, porque es este el que puede integrar los opuestos. La conciencia, representada por el ego, no puede por sí sola sostener la totalidad del ser. Tiene una función valiosa, pero limitada. Si se identifica con una sola parte, por ejemplo, con la lógica, la moral o el deber, inevitablemente rechaza otras dimensiones de la vida psíquica. El self, en cambio, incluye también lo irracional, lo instintivo, lo femenino, lo simbólico. No las niega, las incorpora. En la práctica, esta integración se manifiesta como un proceso, el proceso de individuación. No es un camino recto ni uniforme, sino una espiral, llena de encuentros con lo desconocido, con lo que hemos reprimido, con lo que necesitamos reconciliar. A través de sueños, crisis, conflictos, relaciones significativas,
El self va emergiendo, reclamando su lugar. No grita, pero insiste. No impone, pero guía. Curar la escisión, entonces, no es regresar a un estado anterior de inocencia o unidad primitiva. No se trata de borrar la conciencia que hemos ganado, sino de profundizarla, de ampliar nuestra visión para incluir también lo que parecía opuesto, amenazante o extraño. Esta es la paradoja central, que solo integrando lo que se ha fragmentado podemos avanzar. Y aquí aparece un punto crucial. Muchas veces se malinterpreta la integración como fusión o confusión de roles. Pero integrar no es mezclar sin discernimiento, sino reconocer y honrar cada parte desde su función. La lógica no se opone al alma, el instinto no contradice la espiritualidad, el cuerpo no es enemigo del espíritu. Cuando cada uno tiene su lugar, el conjunto se armoniza. En este punto del camino, es importante detenernos a observar los obstáculos que impiden la curación de la escisión, porque no basta con tener la intención de integrar, hay fuerzas internas y externas que se resisten al cambio. Uno de esos obstáculos más poderosos es la identificación rígida con la conciencia racional y con los valores de control, éxito y productividad que predominan en la cultura contemporánea. Desde pequeños aprendemos a funcionar según lo que es valorado socialmente, la eficiencia, la lógica, la competencia. Pero rara vez se nos enseña a explorar el mundo interior, a sostener el dolor, a escuchar los símbolos o a respetar el misterio. Esta formación unilateral fortalece al ego, pero empobrece al alma. Y cuando el alma no es atendida, busca otras formas de manifestarse, a través del cuerpo, del sufrimiento o de los síntomas emocionales. El problema no es la razón en sí, sino su absolutización. Cuando lo racional se convierte en la única medida de la verdad, se pierde la sensibilidad simbólica. Se debilita la capacidad de sentir, de imaginar, de intuir, y lo más grave, se niega la posibilidad de lo sagrado. Porque lo sagrado no se mide ni se calcula. Se experimenta, se honra, se vive desde el alma. En la psicología profunda, sanar significa también recuperar el valor de lo sagrado, no necesariamente en términos religiosos, sino como una vivencia interna de lo trascendente. Esa experiencia es la que permite restablecer un vínculo con el self, con el todo del que formamos parte. Cuando una persona vive de espaldas a lo sagrado, suele sentirse vacía, desconectada, carente de sentido. Pero cuando reencuentra ese vínculo, incluso en medio del dolor, algo empieza a sanar. El alma no busca explicaciones, sino sentido. Y el sentido no se impone, se descubre. A veces a través de un sueño revelador, de una crisis existencial, de un encuentro inesperado o de una imagen que despierta algo profundo. Por eso es tan importante cultivar espacios de silencio, de introspección, de diálogo interno. Son esos momentos los que permiten que la totalidad empiece a mostrarse. Al explorar más profundamente el proceso de curación, es crucial hablar de la función del sufrimiento. En nuestra cultura, el sufrimiento es visto como algo que debe eliminarse rápidamente, como si fuera un error o una falla que hay que corregir. Sin embargo, en el marco de la psicología profunda, el sufrimiento tiene un valor transformador. Es una señal de que algo en el alma necesita atención, algo que está siendo ignorado o reprimido. Carl Jung decía que no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que el dolor no es un obstáculo al crecimiento, sino parte del camino. Cuando se le enfrenta con humildad, puede convertirse en puerta. Es a través del sufrimiento que muchas personas inician un proceso interior, una búsqueda de sentido más allá de lo superficial. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que evitarlo constantemente impide la transformación. Muchas veces la escisión que cargamos tiene raíces en experiencias difíciles, heridas tempranas, traiciones, pérdidas. Esas vivencias, cuando no son procesadas, fragmentan el alma. Pero cuando se enfrentan con conciencia, pueden integrarse y convertirse en fuente de fortaleza y sabiduría. Curar no es olvidar, ni borrar lo vivido. Es dar un nuevo lugar a lo que fue, resignificarlo. Aceptar que lo doloroso forma parte de nuestra historia y que también puede contener un propósito. Este proceso requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, acompañamiento. Por eso, el trabajo terapéutico profundo no es una receta rápida, sino una travesía. Una en la que cada símbolo, cada emoción, cada recuerdo tiene un papel en el tejido de nuestra totalidad. Aquí también aparece el valor del mito y del arte. Las historias antiguas, los relatos simbólicos, las expresiones creativas,
Nos ayudan a narrar lo que la mente sola no puede organizar. Nos permiten conectar con una sabiduría colectiva que trasciende lo personal. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestra lucha, que otros han transitado senderos similares, que hay modelos arquetípicos que pueden orientarnos. En este recorrido hacia la integración, hay un elemento más que no podemos pasar por alto: el rol del otro. La escisión no solo ocurre dentro del individuo, sino también en la relación con los demás. Muchas veces lo que proyectamos en otros, ya sea admiración, odio, envidia o rechazo, tiene que ver con aspectos propios que no aceptamos o que aún no reconocemos. La proyección es una estrategia inconsciente para mantener la escisión. Lo que no tolero en mí, lo veo exageradamente en el otro. Por eso, las relaciones significativas son escenarios privilegiados para el trabajo interior. No solo nos vinculan emocionalmente, sino que nos confrontan con nuestras sombras y también con nuestras luces no asumidas. Cada vínculo puede ser un espejo. Y si tenemos la valentía de mirar con atención lo que ese espejo refleja, podemos avanzar en la integración de nuestras partes escindidas. Pero no todo vínculo favorece ese proceso. Algunos vínculos refuerzan la escisión, sobre todo cuando están basados en dinámicas de dependencia, poder, idealización o sumisión. En estos casos, el alma se retrae y se acomoda a lo que el otro espera, sacrificando su autenticidad. Sanar la escisión implica también aprender a elegir relaciones que favorezcan la verdad, el crecimiento y la libertad interior. En este punto, también es importante mencionar la relación con lo colectivo. Vivimos en una sociedad que muchas veces promueve la fragmentación. Nos exige desempeños unilaterales, roles rígidos, identidades superficiales. Por eso el trabajo de integración no es solo individual, tiene un impacto social. Una persona que ha curado su escisión contribuye a un entorno más sano, más empático, más humano. Además, al restablecer el vínculo con lo simbólico y con el self, se fortalece también la conciencia ética. Porque al estar más conectados con nuestra totalidad, reconocemos también la dignidad del otro, del mundo, de la vida misma. No se trata de moralismos impuestos desde afuera, sino de una ética interior que brota del alma cuando está integrada. Llegamos al final de este recorrido, pero no al final del camino. Porque curar la escisión no es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo, una práctica de vida. Es el arte de mantener el alma unida mientras se transita por un mundo que tiende a fragmentar. Es la tarea constante de recordar quiénes somos más allá de los roles, las máscaras y las exigencias externas. El alma no se cura solo con teorías ni con discursos. Se cura cuando es escuchada, cuando se le da un espacio real, cuando se le permite hablar a través de los sueños, de las emociones, de los símbolos. Se cura cuando dejamos de negarla, cuando aceptamos que también contiene contradicciones, heridas, sombras, pero que justamente en eso reside su riqueza. Curar la escisión implica reconocer que hay una sabiduría profunda en nosotros, en cada uno, que puede guiarnos si le prestamos atención. No se trata de eliminar las tensiones internas, sino de aprender a habitarlas, de sostener los opuestos sin que se destruyan entre sí. Esta es la verdadera madurez psíquica, la capacidad de convivir con la complejidad sin perder el eje. Como hemos visto a lo largo de este guión, la escisión es una realidad que todos enfrentamos en mayor o menor medida, pero también es una oportunidad. Una invitación a mirar hacia adentro, a restaurar el equilibrio, a integrar lo que parecía irreconciliable. No estamos solos en ese camino. Hay recursos, hay símbolos, hay relaciones y hay guías que pueden acompañarnos. Y sobre todo, hay un centro en nosotros que no se ha perdido, que permanece intacto, esperando ser redescubierto, el self. Desde el Instituto de Psicología Profunda queremos invitarte a seguir explorando estos temas, a seguir caminando hacia la totalidad, hacia esa unidad interna que no excluye nada, que abraza todo lo que eres. Porque al integrar tu alma no solo te sanas a ti, sino que sanas el mundo que habitas. Si este contenido resonó contigo, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo con quienes puedan necesitarlo y por supuesto suscribirte al canal. Aquí seguimos indagando, descubriendo y acompañando los procesos del alma. Hasta la próxima.